Escuchamos ahora a Fernando de Castro Subriet, es investigador principal del Instituto Cajal. Va a hablar sobre Cajal y su escuela, Patrimonio de la Humanidad. Buenas tardes a todos. El que haya llegado hasta aquí y haya seguido desde el principio se habrá dado cuenta que con Cajal tenemos muchas cosas que contar, pero me gustaría incidir en algo. Y es que cuando Cajal empieza a estudiar el sistema nervioso, los que se oponen a la teoría neuronal, lo que llamamos los reticularistas, lo tienen todo. Son la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, son los profesores más prestigiosos, en las universidades más prestigiosas del mundo, tienen la mejor tecnología, la mejor financiación, las mejores técnicas, acceso a las mejores publicaciones, dominan los lenguajes de la ciencia de esa época, que son el francés, el alemán, lo tienen todo. Y como hemos ido viendo, esto es lo que va a romper Cajal. Cajal en apenas 4 años, en lo que él llama a partir de su año de fortuna en la universidad en Barcelona, va a sentar las bases de la teoría neuronal y de la moderna neurociencia. No voy a entrar en detalle, pero voy a decirles una cosa que nos ha dicho hasta ahora, y es que todo eso lo hace en su casa. Lo hace en un laboratorio que monta en su cocina con su dinero. Ni la Universidad de Valencia ni la Universidad de Barcelona le han puesto un laboratorio para que trabaje. Cuando llega a Madrid, él ya nos ha enseñado a cómo pensar el cerebro. Eso es algo que dice otro premio Nobel como Eric Kandel 100 años después. Es una de las cosas con las que podemos decir de Cajal. Yo sigo diciendo que hay que hacer un tuit para que, igual que de otras personas podemos asociar a Darwin a la evolución, hay que asociar a Cajal a un tuit. Y eso es una presión que tenemos que imponernos y que puede salir de esta declaración de Salamanca también. Es el estudio moderno, es crear esa disciplina, es avanzar en lo que es el conocimiento. Pero insisto, todo eso lo ha hecho desde su casa, extrayendo a su modesto honorario como catedrático de la Universidad de Barcelona esas necesidades para investigar. Y según llega a Madrid, en Madrid se va a encontrar muchas cosas. Lo primero que se va a encontrar es que va a empezar a tener un pequeño modesto laboratorio para prácticas y luego los premios que va a ir reconociendo le van a encontrar a partir de 1901-1902 el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que es el primer laboratorio de verdad para que investigue. Pero ya desde que está en la academia, entra en la academia, en el discurso de entrada dice que la más pura gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino en formar sabios que le superen. Crear espíritus absolutamente nuevos, órganos únicos a ser posible en la máquina del progreso y fabricar órganos dóciles e intercambiables denota que el maestro se ha preocupado más de sí mismo que de su país y de la ciencia. Eso lo dice antes de tener ningún discípulo real. Descubre otras cosas en Madrid muy importantes y a partir de ahí, él, que ha empezado sus trabajos en estructuras normales del sistema nervioso y durante el desarrollo, va a empezar a aumentar la capacidad de trabajar y edificar esa pirámide desde la que va a defenderse de los reticularistas y no solo defenderse, sino atacarles. Y ahí es donde se van incorporando todos los miembros de su esquela, los que conocemos como miembros de su esquela, añadiendo a lo que es ese estudio de las estructuras normales también las estructuras patológicas, otras células, como son las células de glía, de la mano de Río Ortega fundamentalmente, y después esas flechas que tienen un concepto fisiológico en sí mismo de cómo funciona el cerebro, en realidad no es nada más que una enorme intuición, una intuición genial de cómo funciona el cerebro. Pero los primeros estudios in vivo de cómo funciona el cerebro los van a realizar De Castro y especialmente Lorentedero. Esa es la pirámide utilizando cualquier especie, cualquier estructura. Y una de las particularidades que tiene esta escuela neurológica, lo que denominamos Escuela Neurológica Española, aunque hay también muchos miembros extranjeros muy importantes, es que todo lo que describieron sigue siendo vigente, sigue siendo válido. Y eso en ciencia es muy complicado. Achúcarro y Río Ortega trazaron el descubrimiento de 2
de los 4 tipos fundamentales de células del sistema nervioso. La microglía y la oligodendroglía la descubrió Río Ortega en 1919. No voy a entrar en muchos detalles, pero eso es una gran revolución. 2 de los 4 tipos de células del sistema nervioso. Hay casos como el discípulo de Ortega, Penfield, que si no pasa por aquí y adquiere ese conocimiento de las técnicas de impregnación de plata, no le hubiera podido llevar a dominar la neurocirugía del siglo XX, generar los homúnculos en los que se organiza la corteza cerebral e iniciar la famosa lucha contra la epilepsia que le llevó a ser propuesto para el Nobel. Este era uno de los caminos. Madrid era uno de los caminos por el que había que peregrinar. Y hay otro ejemplo en el que convergen las cosas. Los tumores del sistema nervioso, la primera clasificación moderna, que es básicamente la que pasa después en esencia vía Dorothy Russell y Rubinstein, para la que tiene actualmente la OMS, es la de Río Ortega y se realiza en Madrid y no es por azar. Y también, como hemos visto recientemente, y hemos repetido varias veces, y acaba de hablar Juanjo Rubio, y es solo por poner unos cuantos ejemplos de esos descubrimientos, los ordenadores son como son porque intentan imitar un cerebro, e intentan imitar el cerebro humano en su diseño. Y ese cerebro humano, ¿quién lo conoce mejor en ese momento? Cajal, pero Cajal ya está muerto. Ha hecho una serie de descubrimientos fundamentales que tienen aquí, y que, complementados con otros intermedios, numéricamente menos, de Sherrington, de Eccles, premio Nobel, también de Graham Brown, van a terminar de pavimentarse con los descubrimientos de Lorente Denot, cronológicamente el discípulo más joven directo de los discípulos de Cajal, y que todo ello va a sentar las bases fundamentales de donde van a hacer la cibernética, el diseño de esos ordenadores, esas arquitecturas de las que hablaba Juanjo hace un momento, y que si no hubiera habido todos esos descubrimientos españoles antes, serían sencillamente diferentes, a lo mejor mejores, seguramente peores. Esto habla de que el impacto de Cajal y de los miembros de su escuela va mucho más allá de la neurociencia. No solo se crea una nueva disciplina, sino que se impacta en un montón de conceptos nuevos, revolucionarios, muy diversos, de los que llevamos hablando, de un montón de cosas, que se extiende a otros campos, como es la inteligencia artificial hoy en día, como puede ser la otorrinolaringología. Está revolucionando la psiquiatría, revolucionó en su momento la neurología, que ha impactado enormemente incluso el arte, y eso es lo que hizo que la NASA, cuando quiso homenajear al cerebro humano como creador de esos artilugios que nos pueden llevar al espacio, que han llegado hasta la Luna, que vamos a llegar pronto a Marte, bueno, ya han llegado a Marte aunque sin tripulación humana, pues homenajease a la ciencia y a la humanidad en la figura de Cajal, llevando una serie de preparaciones al espacio. Por eso Cajal es uno de los 5 o 10 científicos más importantes de la historia, más revolucionarios de la historia mundial, no solo de España, que también, no solo de Aragón, de Petilla de Aragón, que también es de la ciencia mundial, de la historia de la ciencia. Y lo que no es una excepción en la historia de la ciencia española, porque en apenas 3 décadas de cierta estabilidad de todo tipo, con guerras, pandemias, cracks económicos, etcétera, 3 de sus discípulos directos pudieron obtener un premio Nobel, algunos fueron propuestos, otros no, pero dominaron la escena internacional. Algunos otros colaboradores internacionales también fueron propuestos, como Wilder Penfield, que hemos hablado antes, y otro que estuvo aquí aprendiendo técnicas, como fue Howard Florey, lo obtuvo por el descubrimiento de la penicilina, pero antes, en su camino de formación, vino a trabajar con Cajal. Por eso, Sherrington, en su obituario, cuando muere Cajal, lo publica en inglés, por eso no se conoce mucho en España, y lo publica en una revista de poca monta, como es el Boletín de la Royal Society. ¿Qué sociedad es esa? Dice que no es exagerado decir que él, Cajal, junto con sus discípulos, especialmente Achúcar, Ortega, de Castro, abrieron una nueva era del conocimiento. Fue una ambición temprana para él fundar una escuela española en ciencia. Nadie nunca ha realizado tan gran investigación de una forma más individual como en sus inicios él lo hizo.
Pero conforme los años fueron pasando, si alguna vez un científico creó escuela, ese fue Cajal, una escuela de colegas y discípulos. Si tienen curiosidad, miren quién ha pasado por el laboratorio de Sherrington después y contemos premios Nobel. Cajal lo había dicho ya antes, los árboles más grandes solo crecen en el bosque. Esa fue su obsesión desde el principio. Y si alguien había trabajado solo, ese había sido él. Hace unos años recogimos aquí en Salamanca, en una ceremonia muy emocionante, los diplomas de la UNESCO, como hemos visto, porque esos manuscritos de Cajal y de sus discípulos son colecciones únicas pertenecientes a la historia de la ciencia y de la investigación. Esto en la UNESCO, la ciencia no está muy presente, está solo el único manuscrito que se conserva de Copérnico, los archivos de Linneo, los de Newton, los de Darwin, los de Pasteur, los de Tesla y los de Cajal y su escuela. Y es la única escuela científica que ha incluido a la UNESCO hasta ahora en sus récords. Y eso es algo que debería conocerlo todo el mundo en España así. Todo el mundo se pregunta por el museo, yo también me voy a preguntar por el museo. En todas las manifestaciones siempre hay alguien con un cartel que, aparte de lo que se proteste, pide el museo. Y el museo lo pedimos, estamos más cerca después de las propuestas del año Cajal y después de todo lo que estamos diciendo, y como ha dicho Juan antes y como estamos diciendo todo el mundo, queremos el Museo Cajal y de la escuela ya. Muchas gracias.